Javian. Bienvenidas a un encuentro más de la Red Nacional de Lectura. Muy contenta de compartir este tercer viernes con ustedes, el último viernes de mayo. Así que hoy tenemos un tema interesante. Por primera vez vamos a hablar de clubes de lectura que no solo leen, sino que también escriben o intentan escribir. Como siempre, tratamos de elegir eh, clubes que estén a lo largo y a lo ancho del país para que tengamos un panorama de lo que está sucediendo en diferentes ciudades, también que haya la posibilidad de que sean virtuales y presenciales, pagos o no pagos, para poder mostrar todo lo que se está haciendo a nivel lectura y escritura. Hoy vamos a estar con tres clubes de lectura. Vamos a estar con Pasando Páginas, que es de Firmat Santa Fe, con Andrea. No sé si Andrea está, yo no la vi acá, pero hay gente que está sin nombre, así que a lo mejor... sí, aquí está Andrea, ahí estoy viendo. Perfecto. Andrea, que es de Firmat Santa Fe y se llama Pasando Páginas, su club. Después tenemos a Leer para Escribir, que es de Cintia Lepere, esto es en Capital Federal. Y Antonella Masanti, que es de Bibliomancia, que es de Capilla del Señor. Estamos cerca, yo estoy en Salto, provincia de Buenos Aires, así que estamos cerca de Capilla. Bueno, quería primero agradecerles a todos los que están participando y por otro lado, bueno, contarles que la página en la red nacional siempre estamos tratando de subir material con algunas notas que tienen que ver que les pueden interesar. También se van sumando mes a mes y día a día muchos clubes, cada vez somos más y también que estén atentos porque muchas veces hay sorteos para participar en algunas de las actividades que tiene la Balandra, que son muchas, hay muchos talleres de escritura, de lectura, seminarios y demás. Así que si les parece, nos vamos presentando. ¿Quién quiere romper el hielo? ¿Quién se anima? Arranco, si querés, sí, ningún problema. Dale, Acá estamos, acá estamos. Bueno, perfecto. gracias a todos por estar acá. Ahí veo algunos leer para escribir que vinieron ahí a hacer el aguante. Mi nombre es Cintia, bueno, mi espacio se llama Leer para Escribir. Y bueno, les cuento un poquito, ¿te parece de qué se trata? Dale, sí, por Como supuesto. bueno, en realidad leer para escribir nace como un complemento de la escritura porque para mí no existe la posibilidad de escribir si no hay lectura, ¿no? Esto es un círculo, son dos caras de la misma moneda. No es posible escribir si uno no lee. Por eso, en los espacios de escritura, que también coordino, lo primero que les pregunto es, ¿qué estás leyendo? ¿No? ¿Por dónde viene? ¿Qué estás leyendo? Porque lo que creemos es que el proceso de lectura es una reescritura, ¿no? Cuando uno escribe, hay un lector que agarra ese libro, lo lee, y la reinterpretación de lo que nosotros escribimos, ahí hay algo que se transforma en reescritura, una nueva historia comienza, hay un nuevo libro. Entonces, un mismo libro se transforma en tantos libros posibles como lectores hayan entrado en contacto con ese libro. Por eso la lectura y la escritura van de la mano, es imposible disociarlo. Pero además, la lectura es la herramienta del escritor, ¿no? Porque si uno no sabe cómo escriben los que escriben de lo mismo que escribimos nosotros, desde dónde lo hacen, con qué perspectiva, con qué otras miradas, con qué otros recursos, nos quedamos como en un espectro muy chiquitito, ¿no? Creemos que solo se escribe como los dos, tres autores que por ahí leemos, o como se nos ocurrió que esto puede ser contado, pero de cuántas maneras posibles se puede contar la misma historia. Y yo siempre les doy como el mismo ejemplo porque me parece que es como muy clarificador, ¿no? Una pareja de adolescentes, ¿no? Que se ama con locura, pero no pueden estar juntos porque pertenecen a familias enfrentadas. Entonces se encuentran en la posibilidad de la muerte, la oportunidad de que su amor sea eterno. Ahora, si yo tengo dos adolescentes donde uno es un vampiro y el otro es un humano, y son especies que están enfrentadas y no pueden estar juntos y solo pueden encontrar la posibilidad de que su amor permanezca, lo hacen después de la muerte. Y ahí tenemos Romeo y Julieta y Crepúsculo. La misma historia, el mismo problema, ¿no? Ahí tenemos el mismo conflicto, dos maneras distintas de contarlo. Entonces, fíjense que si uno no lee,
y si uno no entiende cuántas maneras distintas hay de hablar de los mismos temas, porque la realidad es que, ¿de qué escribimos? Del amor, de la muerte, de la tristeza, ¿no? De la amistad, de las amistades frustradas también, y de las moscas, diría algún filósofo, ¿no? Que son esas cosas que nos hacen ruido y todo el tiempo están en nuestra cabeza resonando. ¿En qué nos diferenciamos? En el cómo, ¿no? Y el cómo se trabaja desde la escritura, pero también se trabaja desde la lectura, porque al leer uno descubre recursos maravillosos, formas distintas, porque hay un poco de prejuicio con esto de leer para escribir, ¿no? Porque claro, los escritores usamos palabras, las mismas que usamos para escribir la lista del supermercado, las mismas que usamos para mandar un mensaje de WhatsApp, las mismas que usamos para hacer un trabajo práctico para el colegio, ¿verdad? En cambio, un músico usa un instrumento, un pintor usa los pinceles, ¿no? Entonces, claro, bueno, ahí está como más determinado qué herramientas se usan. Y no está mal si un pintor quiere imitar o llevarse el estilo de Dalí, o si un músico quiere tocar al estilo de Charly García. Ahora, si un escritor quiere probar a escribir con el estilo de alguien que le parece que por ahí puede haber algo, no, bueno, ahí nos estamos copiando, pero el uso de las palabras es lo que diferencia la escritura de la literatura. Escribir no es literatura, es qué hacemos con esas palabras, cómo las combinamos, cómo las convertimos en algo personalísimo, ¿no? Y ahí es cuando aparece el estilo, ¿no? La pluma del escritor, eso que diferencia a García Márquez de Vargas Llosa, eso que diferencia, ¿no? A Borges de Cortázar. Y decimos, bueno, qué distintos que son. Y por ahí incluso hasta pueden hablar de lo mismo, abordado desde diferentes perspectivas. Entonces, leer nos abre la mirada y nos muestra que hay un montón de estilos posibles, un montón de maneras de hablar de lo mismo, un montón de maneras de definir qué es un amanecer, un atardecer, ¿no? La tristeza, la felicidad, el amor, que es una pareja, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algo muy interesante en trabajar la lectura también como herramienta del escritor, ¿sí? Como camino de aprendizaje, ¿no? Con un análisis, y ahí sí, ¿no? Lo que yo les propongo es una mirada más técnica de la escritura, perdón, de la lectura, dejar a un lado el me gusta, no me gusta, me entretiene, no me entretiene, leer también a aquellos autores que nos hacen sentir incómodos, que no nos gustan tanto. ¿Cómo construyeron esto? A ver, este narrador, ¿por qué eligieron este narrador y no otro? A ver si lo leo en primera persona, ¿hubiera funcionado? ¿Dónde está el punto de vista? ¿Por qué está contado con la cámara puesta acá y no un poquito corrida, ¿no? Para el costado. ¿Por qué vuelve todo el tiempo este recurso? ¿Qué quiere decir con este punto, con esta coma? ¿Por qué sacó toda la puntuación? ¿Qué pasa si pongo las comas donde Ariana Harwick las sacó en Precoz, ¿no? O en Matate Amor. ¿Qué pasa? ¿Cómo rompo eso? Entonces me parece que ahí la lectura es una herramienta fundamental para la escritura porque uno la tiene que usar de una manera analítica, ¿no? Dejar de leerla solamente como algo, como un espacio de disfrute, que acá, bueno, uno una vez que pasa al otro lado, ¿no? Que cruza la línea, ya es como medio imposible volver, pero dejar que solamente sea una herramienta de disfrute para que se convierta en una herramienta de escritura, que es desarmar el juguete, ¿no? Para ver cómo funciona, dónde sale la música, por qué se prenden las luces. Entonces, un poco la propuesta de leer para escribir es esa, ¿no? Yo te digo, es desarmar el juguete, ver qué pasa ahí adentro. Perfecto, Cintia. Bueno, después te voy a preguntar un poquito más de detalle de modalidad Obvio, para que sepamos los demás, pero si te parece, seguimos con Antonella por de supuesto. Bibliomancia. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por estar del otro lado. Ahí mientras la escuchaba a Cintia me anoté algunas cosas en las que coincido bastante. No sé hace cuánto está Cintia, pero nosotros arrancamos hace 2 años, recién es un club bastante joven porque en realidad mi profesión de base es la docencia, y la verdad es que me animé porque en Capilla del Señor nos faltaba un espacio para compartir quizás con otros, este amor por la lectura y las ganas de
charlar, ¿no? Porque a veces se piensa la lectura como algo individual, silencioso, y la lectura en realidad para mí es todo lo contrario, es una práctica que se disfruta mucho más cuando es social, cuando la podemos dialogar, cuando escuchamos otras perspectivas, como decía también Cintia. De hecho, surgió primero el grupo y después el nombre. Pensamos, bueno, ¿cómo se podía llamar? Y un poco pensando en las palabras de Cecilia Pavón, que es una escritora contemporánea, que en uno de sus cuentos ella habla de la literatura como oráculo, ¿no? Entonces me gustó esto de, bueno, todos los libros tienen algo para decirnos, y por eso bibliomancia, que en realidad es un término bastante antiguo, bibliomancia o también libromancia, esto de, bueno, que abrir un libro o una página al azar y encontrar un mensaje, es uno de los juegos que hicimos en uno de los primeros encuentros. Entonces ese nombre nos acompaña, y como decía ella, yo me anoté esto de los temas universales, ¿no? A veces pensar, bueno, ¿qué podemos leer? Nos permite abrir la puerta a tanto a escritores clásicos como a escritores contemporáneos, pero siempre atravesados por temas que a todo ser humano nos conmueven, como es la muerte, como es el amor, como es la tristeza, bueno, temas que Cintia contaba. Y algo que también me gustó fue lo de esto de libros que nos generan incomodidad. Que hace poquito leí, lo tenía medio perdido, uno de los libritos que nos regalan en la FED cuando entramos, en la Feria de Editores, un ensayo breve de Juan Matio que hablaba de esto, de la importancia que tiene esa literatura que nos sacude, eh, y esto de animarse a, bueno, a ir por otros géneros, a ir por otros autores. La verdad es que en el conjunto de personas que me acompañan en este taller, nos siempre reciben con mucho amor lo que les propongo, y también ellos proponen sus propias lecturas. Y bueno, por ejemplo, hace poquito empezamos a leer a Alejandra Costamagna, que es chilena, y uno de los primeros cuentos nos descolocó a todos, y fue divertido eso, desde la incomodidad, construir significados y después escribir a partir de eso. Eh, Así que bueno, eso es un poco nuestra dinámica. Primero, el primer año empezamos más con textos sueltos, desordenados. Yo estaba como probando qué funcionaba, y este año nuestra dinámica es, bueno, todos los meses elegimos un libro, en general de narrativa, puede ser novela o cuentos. Eh, Leemos en nuestras casas, leemos algunos fragmentos acá, y después siempre la idea es escribir, usar ese texto para escribir o reescribir, como decía Cintia, eh, desde algún personaje, desde la temática o incluso desde la experiencia propia, porque muchas veces los propios recuerdos, eh, las propias vivencias sirven para vincularse a esos textos que leemos, y la verdad es que han salido cosas hermosas, y nos hemos reído, hemos llorado, hemos contado también cosas de nuestra vida, y bueno, creo que la literatura sirve también para eso, ¿no? Así que eso Bueno, sería muchas como que... gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahora entonces pasamos a Andrea, que es la que nos faltaba, que es de Firmat Santa Fe. Se llama Pasando Páginas. A ver, Andrea, que la vi por ahí. Ahora no la veo. Debe estar silenciada, a ver. Acá está Andrea. ¿No se escucha? Andrea, ¿está ¿Se ahí? escucha? Ahí estamos. Bueno, A ver perfecto. ahora. Sí. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola. Ahí está. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, como ya me presentaste, mi nombre es Andrea, coordino el Club de Lectura Pasando Páginas de la ciudad de Firmat, provincia de Santa Fe. Y también nosotros somos un club nuevo porque recién en el mes de mayo cumplimos un año. Y lo que hemos trabajado el año pasado y este año fue solamente cuentos de escritores contemporáneos, la mayoría son argentinos,
Y nos acercamos, la propuesta del taller del club de lectura es acercarnos a la lectura a través del juego. Así que con distintas propuestas y disparadores literarios, llegamos a través del juego. Si bien en el club de lectura nosotros escribimos, porque escribimos a través del juego, pero no se producen textos. Sí, muchos de los participantes son escritores y sí escriben, pero no dentro del espacio del taller, ni siquiera ellos, o sea, no corregimos texto, no lo leemos ahí, leemos simplemente otro tipo de literatura. Pero sí, por ejemplo, ahora estamos organizando para la próxima semana un café literario donde sí se va a leer, la mayoría de ellos, como ya dije, son escritores, la mayoría van a leer texto de su propia producción, pero que no fueron producidos dentro del club de lectura. ¿Por qué? Porque asimismo me parece que el club de lectura es, digamos, justamente eso, la lectura, que está muy vinculada con la escritura y me parece que van de la mano y son cara de una misma moneda, pero dentro del club hacemos texto. Por ejemplo, estuvimos leyendo el cuento de Juan Sasturain, Subjuntivo, y a medida que lo vamos leyendo, leemos en comunidad, eh, vamos leyendo por párrafos y bueno, a través de disparadores que yo le voy diciendo, fuimos escribiendo cada uno fue escribiendo una historia paralela a la del cuento. Así que por supuesto, como siempre decimos que la escritura es totalmente subjetiva, salieron un montón de historias totalmente diferentes, y voy a decir, como de una misma lectura salen no, cuentos o relatos totalmente diferentes, y bueno, los participantes son hasta de cerca de 18, así que fueron 18 historias totalmente diferentes que cuando terminamos de leer el cuento, cada uno fue leyendo también su propio relato. Muy bien. Bueno, a mí mientras las escuchaba, como siempre preparo preguntas, pero después cuando voy escuchando las voy como modificando, porque algunas las van respondiendo, otras me surgen mientras las escucho. Una cuestión es, ¿cómo les alcanza el tiempo, no? Porque son encuentros semanales, ¿cómo hacen con el tema de leer? Vos decís que no corrigen ahí. Le pregunto a las tres. Primero, ¿cuántos miembros son por grupo? Más o menos cuántas personas estables tienen. Cintia es la única que es virtual, o sea que debe tener una modalidad diferente. Y después Antonella y Andrea es si corrigen después, si primero leen y después son los disparadores. O sea, ¿cómo es la modalidad, digamos, técnicamente? ¿Cómo se desarrolla un club de lectura de ustedes y de escritura? ¿Cómo hacen? En mi caso, bueno, como vos decías, es virtual. Nosotros nos juntamos una vez al mes y ya tenemos designada cuál es la lectura, ¿no? En general son novelas breves, porque lo que intentamos es, un poco de la mano de lo que decía Antonella, esto de convertir la lectura en un acto colectivo, pero además son novelas que responden a alguna pregunta puntual relacionada a la escritura, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el primer encuentro elegimos Bonsai de Samba, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque queríamos saber qué es literatura, ¿no? Entonces nos parecía que Bonsai de Zambra era la novela que nos respondía qué es literatura y la importancia o no importancia del final en una novela, ¿no? O en Y el un texto. comienzo, y lo que es el comienzo de Bonsai, son cuatro El comienzo de renglones. Bonsai es como todo, bueno, y lo demás es literatura, ¿no? Entonces era como, bueno, ¿qué es literatura? Bueno, y así fuimos eligiendo algunos títulos que cada uno responde puntualmente una pregunta acerca de qué es literatura y sobre todo qué es esclarecedora al momento de la escritura. Nosotros tenemos otro espacio de escritura, que es un taller de escritura creativa, porque la propuesta de leer para escribir era analizar, ¿no? Análisis literario para llevarnos herramientas para enriquecer cada uno su propia escritura. No escribimos en el taller, sino lo que hacemos es leer, pero más allá de me gustó o no me gustó, es como desmenuzar técnicamente y decir, ¿qué me está diciendo de la literatura o acerca de cómo escribir esta novela que elegimos? Y después, por ejemplo, a partir de eso, terminan de leer Bonsai o tienen esa conversación. Después ellos escriben, ¿hay una devolución de tu parte o no?
No, de respecto a la escritura en ese espacio no, pero sí después es maravilloso ver cómo se llevan esas cosas y empiezan a aparecer, se ríen acá los que participan del taller, porque empiezan a aparecer en sus propios textos. Y digo, acá nada, te abdujo Zambra o acá te abdujo Berico, ¿no? Porque empezamos a ver como esos recursos que analizamos durante la lectura y que empiezan a aflorar en la propia escritura y qué es lo que tiene que pasar, que uno se apropie, que ensaye, que pruebe, que imite, que copie, hasta encontrar el propio estilo, ¿no? Entonces es como una práctica, a mí me encanta que eso sea lo que pasa. Pero, o sea, vos después corregís en algún momento, hay algún momento, Sí, nosotros tenemos otro espacio que es un taller propiamente de escritura, un espacio que es propio de escritura, donde ahí hacemos corrección. Sobre todo hacemos y, corrección. y hay algunas personas que hacen, o sea, que hacen leer para escribir y después el de escritura creativa Sí, y la otros. mayoría, Ah, sí, porque sí, la si vos querés mayoría. hacer, si vos querés hacer leer para escribir y después no querés hacer el de escritura, está todo bien, también podés. Podés hacerlo perfectamente, porque en realidad es como leer desde una mirada más técnica y hay gente que solo lee, que no tiene ninguna intención de escribir y le encanta eso, de poder leer desde una mirada que no tiene que ver con el gusto o con el disfrute, sino con el desmenuzar, ¿no? Y le encanta encontrar eso y entender técnicamente un hecho literario. Y después están los chicos que participan de los dos espacios, entonces ahí para mí es muy nada, lindo ver cómo de uno se transmite al otro el conocimiento, ¿no? Claro, perfecto. ¿Y Antonella? Bueno, nosotros nos encontramos una vez por semana, este año en mi casa, así que es bastante relajado, compartimos mate, siempre comemos algo, es 1 hora y media, nunca nos alcanza el tiempo porque también disfrutamos mucho de hacernos recomendaciones y vinculamos también mucho lo que es el cine, entonces, bueno, a veces nos vamos por las ramas. La realidad es que este espacio no surgió como un lugar para escribir quizás profesionalmente, entonces la corrección está bastante en un segundo plano, sí, nos damos siempre la consigna de escritura, la doy al final del encuentro para que la produzcan en sus casas, tengan tiempo esa semana y en la próxima semana lo que ellos hacen es, bueno, iniciamos la charla y el encuentro con lo que escribieron y nos hacemos comentarios y demás, pero no hay una corrección pura y dura, digamos. Sí sugerencias, hay una de las miembro fundadora del taller, que es Karin, que ella está en proceso de publicar un libro, pero lo empezó, digamos, por fuera del taller y me han comentado y me ha compartido algunas cosas, pero después el resto lo tomamos más como un espacio de disfrute y de recreación. Y escuchando a la Andrea, me olvidé de comentar que también me gusta contarlo. Doy un taller para adolescentes, pero es municipal ese, y en sus inicios se llamó la literatura como juego porque usamos mucho ese recurso, ¿no? De jugar y de construir a través de disparadores más pensados para esas edades y también en su mayoría cuentos, textos breves. Así que ese también es otro espacio que disfruto. Pero sí, en este caso no corregimos tanto, digamos. ¿Y cuántas personas son tanto como que olvidé preguntarle a Y Cintia? ahora creo que son 8 más o menos, sí. Siempre, creo que lo máximo que estuvimos fueron 10 personas. En los adolescentes son un poco más, son de entre 12 y 15, y adultos siempre rondan entre 8 o 10 los que vienen, sí. ¿Y Cintia? ¿Cuántos son más o menos? Sí, en nuestro caso también son 10 casi siempre fijos todos los meses, que digamos que ya se consolidó el grupo y bueno, y vamos para adelante. A veces se suma alguno más, o sea, como tienen esta posibilidad de sumarse virtual, por ahí se enganchan con el título puntual para ese mes, pero en general somos más o menos un grupo de 10 personas. Y ahora vamos, Andrea. Sí, nosotros nos reunimos una vez a la semana, la cantidad de participantes son 18, y como dije, bueno, está justamente el club de lectura donde están los participantes que algunos solamente les gusta leer, no escriben,
y otros que leen y escriben, pero paralelamente hay otro espacio que también coordino, que se llama Leer para soltar la mano, que es un taller de escritura. Entonces sí, en ese taller de escritura, bueno, está diseñado con ejes temáticos, cada eje temático tiene 3 lecturas, de las cuales leemos y analizamos, y esos después van a ser los disparadores para la escritura. Ahí trabajamos todo lo que es la corrección, la primera devolución de los compañeros, de una primera corrección desde la escucha, la segunda corrección es conmigo, fuera del horario del taller, porque justamente es 1 hora y media, y después hay una tercera corrección que es de una profesora que es profesional, que es una correctora profesional, porque, bueno, justamente esos textos después lo publicamos, entonces pasamos por 3 instancias de corrección. Eso es, digamos, pero son 2 espacios diferentes donde algunos de los participantes participan de los 2 talleres, como en el caso de Cintia, y algunos solamente están en el club de lectura. Por eso en el club de lectura nosotros lo que hacemos es solamente lectura y escribimos, pero a modo de juego, no corregimos. Por ejemplo, en este último cuento que leímos, que fue el subjuntivo, bueno, cada uno leyó su historia, su relato, pero nadie corrigió, o sea, no se corrige, o sea, solamente se escucha al compañero y nada más. Pero sí, en el taller de escritura, sí, por supuesto. Hacemos toda la parte de corrección, de escritura, es otro formato. El club de lectura es mucho más relajado, es como un espacio que nos contiene, porque justamente aquí en la ciudad de Filmar no había un club de lectura, entonces bueno, al formarse este club de lectura, por eso también son 18 participantes que nos reunimos todos los miércoles, recomendamos libros, escuchamos las recomendaciones de los compañeros, subimos a los grupos distintas información. Eh, bueno, estamos preparando, como dije anteriormente, un café literario, así que es muy activo. Y ahora les hago una pregunta más general. Yo soy librera, tengo una librería, y a veces me encuentro con escritores que no leen en mi localidad, ¿no? Con gente con una pasión por escribir y por publicar, que generalmente termina con autoediciones, que hay muchas editoriales que captan, y con libros que se venden entre familiares y que después cuesta que salga de ese circuito. ¿Ven ese tema? Porque para mí es como decía Cintia, es impensado que se pueda escribir sin leer. O sea, no lo comprendo. Pero sí veo eso y quería saber. Pueden también participar la gente que está como, o sea, aparte de las 3 responsables de los clubes, también pueden participar otra gente, ¿no? Si se encontraron con ese tema, si lo ven, si tratan de explicar que es importante leer, etcétera. ¿Qué Sí, opinan? totalmente. Sí, por eso te decía que lo primero que hago cuando llegan al taller es preguntarles qué están leyendo, ¿no? Porque no se puede, sobre todo si trabajás en contextos literarios. Digo, quizás si vos me decís, bueno, escribo otro tipo de texto, ¿no? Que va por un lado de marca personal, bueno, qué sé yo, alguna otra cosa, pero si te gusta la literatura, si lo que querés, pretendés es escribir un texto literario, lo primero que tenés que hacer es leer, ¿no? Ver qué se hace con las palabras. Es como querer hacer una torta sin leer la receta, ¿no? Es como raro. Entonces, para mí es inherente. La lectura y la escritura no pueden pensarse por separado, son 2 caras de la misma moneda. Si uno no lee, no puede escribir, porque la literatura, aparte, su fin, para lo único que sirve, su única utilidad, porque no tiene un fin productivo, la literatura. Entonces, quizás lo que justo mencionabas tiene más que ver con la gente que está como con la cabeza pensando en publicar para vender libros, ¿no? Y en realidad la literatura es una puerta a otros mundos posibles, ¿no? Es para lo único que sirve la literatura, ¿no? Para que cuando volvamos a nuestro propio mundo, algo de nuestro
propio mundo haya sido transformado a través de esa lectura. Y me parece que si uno no tiene el ejercicio de lector, poco puede tener el oficio de escritor, ¿no? Porque aparte la escritura se descubre a través de la lectura. Yo decidí que quería escribir, siempre, bueno, ahí los chicos se van a hablar pero el público se renueva, les digo a los que ya me conocen. Yo me di cuenta que realmente quería escribir cuando leí La Sierva de Rivera y dije, bueno, no, si esto se escribió, yo quiero hacer esto. No, esto es lo que quiero hacer. Entonces, y por supuesto que todos los textos a partir de ahí, durante mucho tiempo, fueron tratando de imitar a Rivera, consciente e inconscientemente, hasta que encontré mi propio estilo. Pero es así, ¿no? No se puede pensar para mí la escritura literaria sin lectura. Bueno, acá tenemos algún comentario en el chat que hay alguien que acá, Silvana, que si quiere puede compartir, que dice que sí, que adultos mayores tienen necesidad de escribir y de contar su experiencia. Yo creo que eso sí, también, pero me parece que es eso, contar su experiencia. Acá estamos hablando quizás de narrativa. Silvana, igual, si querés contarnos, es otra mirada y está bien. Así que bueno, acá la comentaba, los demás están más o menos de acuerdo. Seguimos con las otras. ¡Ay, Juan quiere hablar! Tiene la mano levantada. Sí, disculpen, nada, soy muy charlatán. El tema es que no puedo estar callado y les quiero contar que yo empecé como una actividad curativa a escribir. Yo leí mucho durante toda mi vida, yo trabajaba en seguridad, las noches despierto, leía, que leía cualquier cosa. Un día, por un problema personal, no puedo dedicarme a lo que a mí me gusta hacer, que es las artes plásticas, soy profesor en artes plásticas. Antes estudié cine, antes estudié teatro, pero digamos que a causa de una esclerosis múltiple, yo sentía que no podía rendir frutos en lo que a mí me gustaba, y sí me gustaba el arte, y sí me gustaba la palabra. Yo siempre vi la palabra desde otro lado, pero ¿qué hago? Empiezo a escribir y me doy cuenta que me falta mucho. Entonces me meto en un taller de lectura. Me meto en un taller de lectura y me doy cuenta que me falta leer. Y cuando empiezo a leer, las cosas que me proponen me rompen tanto la cabeza que me dio permiso para empezar a experimentar y a crear cosas nuevas. Y la verdad es que fue sanador. Eh, yo, nada, voy de la psicóloga, calculo que ustedes también, espero que sí. Y, y mi psicóloga me decía, ¿cómo cambiaste a través de la escritura? O sea, no el modo de expresar ni nada, pues sigo siendo el mismo de siempre, pero sí una visión distinta de las situaciones, del mundo, de mi vida. Así que no sé si lo mío es más artístico o curativo. No, no, sí, se entiende perfecto. A ver las chicas qué opinan de esto también y también, ya que hablamos de esto de escribir, también que igual lo tienen en otras instancias, por lo que entiendo, ¿no? En el taller que estábamos hablando, es cómo decir, cómo se bancan las críticas las personas, si pueden hacer críticas ustedes y también los compañeros, cómo manejan el tema de la devolución de la escritura. Yo, volviendo a la pregunta que hiciste de la publicación, sí me pasó, me acuerdo un caso puntual de esta como necesidad de, bueno, no, yo quiero escribir un libro y lo quiero publicar, y me parece que a veces, claro, hay personas que tienen el foco en eso, como necesitan que haya un producto realizado, no sabemos por qué bien los motivos, pero esta persona a mí me había causado gracia en su momento que no tenía tiempo para leer, entonces él quería escribir. Y bueno, finalmente no se unió al taller porque mi insistencia era esto, ¿no? De que sí, muchas veces para escribir necesitamos apropiarnos de, de esos recursos que nos da la lectura, pero también coincido creo que es otro tipo de escritura con lo que decía Silvana, me parece, por ejemplo, de las escrituras de adolescentes
que ellos dicen, no, yo no leo nada, pero después cuando tienen que escribir algo, sobre todo yo experimento mucho con poesía y me he emocionado leyendo textos de ellos, porque quizás por la música, quizás no sé por qué, inconscientemente incorporan recursos literarios y lo usan como un medio de mostrar su sensibilidad, pero creo que son cosas distintas, ¿no? Esto de, bueno, contar la experiencia que ella contaba de adultos y querer publicar porque uno quiere que haya un libro que tenga su nombre. Pasa también y bueno, son cosas distintas, creo. Eh, pero no sé, yo siempre voy a insistir en esto, en que la lectura es fundamental para la escritura. Y después, ¿qué otra pregunta nos habías hecho? Con respecto a la corrección, si la Ah, hay, cómo se maneja, digamos, el rol del coordinador y el rol de los demás compañeros. Yo entiendo que uno cuando escribe y va a un taller está, bueno, como anestesiado a escuchar lo que venga, pero bueno, si quieren contar esa experiencia, ¿cómo la hacen? no, en mi caso, como yo no me considero alguien como en el rol de poder criticar un texto, porque soy la verdad que la que coordino, pero estoy a la par de ellos, eh, me parece que sería distinto por ahí un taller de un profesional, ¿no? De, no sé, estos talleres de Silvia Yuger o de Liliana Villanueva, bueno, podemos pensar en algunos. Eh, yo siempre les doy mi opinión y en general somos muy amigables con nuestras devoluciones, no, porque no pasa, como dije hoy, por la corrección en nuestro caso. Pero bueno, las chicas por ahí pueden saber más de eso. No, en mi caso corregimos muchísimo en el espacio de escritura, ¿no? De hecho, compartimos pantalla y corregimos y todos, digamos, no es que todos participamos activamente de la corrección, sino es que la idea es que todos aprendemos de la corrección, porque también la escritura en ese momento se transforma en algo colectivo, que por el momento la escritura misma es un acto solitario, pero al momento del taller lo que aprendemos es también de que lo que hace el otro también muchas veces es lo que hago yo, ¿no? Estos errores comunes, los más frecuentes, los vicios de la escritura, lo que hay que pulir, pero también es muy interesante cómo uno aprende del otro cuando el otro está desarrollando un recurso literario nuevo, ¿no? Todo ese proceso de descubrimiento de la propia escritura me parece que es como súper rico cuando además se comparte con otros que también están descubriendo su propia escritura, su propia pluma, su propia voz, y cómo todos se involucran en ese proceso y se animan y se acompañan y se celebran cuando les gustan los textos. Y está buenísimo. La verdad que ese espacio está buenísimo. Un poco con respecto a la autopublicación, retomo, yo soy editora, por eso estoy acostumbrada como a corregir y a tocar los textos, y trabajo en una editorial de autopublicación y tiene mucho que ver lo que vos decías cuando llega un autor desesperado por la publicación, ¿no? El de narrativa que llega desesperado por publicar y se quiere comer el proceso del disfrute de la escritura, ¿no? Me parece que después, bueno, la publicación, obviamente, quizás en el circuito comercial muchas veces o tradicional muchas veces no hay lugar para todos y depende de un montón de cosas, pero sí lo que no puede pasar es que alguien que escribe literatura pretenda solo tenga como zanahoria publicar, ¿no? Me parece que si hay algo de ese camino del descubrimiento de la propia pluma y de la propia voz que no se disfruta y que no se da tiempo para recorrerlo, hay algo que no está funcionando. Por eso hago como ahí una línea divisoria con otro tipo de libros, ¿no? Que no tienen nada que ver con la narrativa o con la búsqueda de un hecho poético, de un hecho literario. Entonces, me parece que la diferenciación es, ¿disfruto o no de este proceso? ¿Disfruto de equivocarme? ¿Disfruto de corregir 20 veces? ¿Disfruto de encontrar mi voz en medio de todas estas cosas que por ahí tengo que podar y aunque me gusten mucho, probablemente no van en este texto? ¿Disfruto de racionalizar la escritura o me quedo con el ego de decir, bueno, lo que escribí es maravilloso, listo, 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 a publicar, ¿no? Me parece que la escritura nada, es mucho más que eso,
tiene varias instancias, varias etapas, y si uno no las padece y las disfruta, ¿no? Como dice Viloro, ¿no? La pasión y la condena de la escritura, ahí hay algo que no está funcionando, ¿no? ¿Y Andrea? Bueno, con respecto a de la corrección, como dije antes, en el club de lectura no corregimos, simplemente a través de disparadores, si escriben las respuestas, muchos hacen trabajos en grupo, cuando leemos diferentes cuentos, pero por ejemplo las biografías de los escritores este año, de los cuentos que vamos leyendo, bueno, hacemos por ejemplo una sopa de letras o las vocales que se volaron, bueno, esos trabajos lo hacen todos en grupo, rompecabezas de la biografía, está la biografía escrita y bueno, hay que armar el rompecabezas. Eh, bueno, o sea que a través del juego armamos la biografía y después a través de juegos se van armando diferentes grupos y en esos grupos empezamos a leer y después a lo mejor leemos un párrafo y después de un disparador ellos anotan, discuten entre ellos, o sea, hablan cuál es la respuesta o por dónde puede ir esa respuesta y después cuando se ponen de acuerdo ya escriben eso, pero bueno, y después lo compartimos entre todos, debatimos un poco, es como ir descubriendo la lectura, no leemos todo el cuento de una misma vez, sino vamos descubriendo esa lectura y que muchos, si no lo conocen al cuento, no saben ni cómo es el final, entonces empezamos a imaginarnos cómo es ese principio, a dónde puede estar ese personaje, o por qué está haciendo eso ese personaje, y empezamos a escribir como una historia paralela a lo que, digamos, a la lectura que estamos leyendo. Eso por un lado. Y en el taller de escritura sí está la corrección, porque, bueno, como decimos, una cosa es escribir y otra cosa es escribir para publicar. Entonces, cuando escribimos para publicar, porque bueno, la finalidad también de este proyecto de escritura es hacer a futuro una antología. Entonces, cuando uno ya va a pasar eso de publicar, entonces sí usamos la corrección. Lo primero que hacemos es cuando un texto está terminado, lo leen ahí en el encuentro y los compañeros le dan la devolución. Obviamente que es una devolución, yo siempre digo que es una devolución de un lector oyente, ¿no? Porque el compañero lo lee en voz alta y los demás escuchan y hacen la devolución. Es solamente esa. Después, en otra instancia, ya fuera del horario del taller, simplemente se quedan conmigo, ya ahí sí lo leemos y hacemos ya algunas, las correcciones, digamos, las más gruesas, por así decirlo, y después ya pasa ese texto a una corrección ya más profesional, que es donde se corrige estilo y demás. Y ya lo más fino, que el texto queda preparadito para publicar, bueno, en distintos eventos que después vamos haciendo, y esos textos también después van a ir a una antología. Perfecto. Bueno, también teníamos acá a Mónica, a Maximiliano que pedían la palabra y antes que darle la palabra voy a leer a Carmen, que Carmen saluda desde Mendoza y dice, en nuestro taller de zona de lectura y de escritura enfocamos la crítica en dos momentos. Una, comentar los aciertos en los escritos, lo bueno, lo original, lo interesante, y segundo, realizar sugerencias de mejora, de edición, de corrección. Imagino que debe ser una modalidad parecida en los demás. Y y bueno, van acotando también acá Silvana, dice, el primer borrador, como dice la gran Liliana Hecker, es un mal necesario. Ujú. Bueno, Maximiliano y Mónica, que querían comentar, si quieren, acá estamos. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, bueno, yo soy Mónica, participo del taller de leer para escribir y de escritura de los miércoles con Cintia.
Y a mí me parece, digamos, lo que yo quería aportar es el valor agregado que tiene esto, más allá de leer, de ampliar el espectro de lectura, y el espectro de escritura. Yo creo que el valor agregado es que con Cintia nos incorporamos en el oficio de escritor, porque nos da permanentemente herramientas para que nosotros podamos hacer todas las correcciones que querramos sobre un texto que estemos trabajando, pero las hacemos cada uno en, digamos, cada uno en la intimidad del texto. Y con los compañeros que tenemos, con los que compartimos este espacio, a mí me parece que es valiosísimo el respeto con el que se emiten toda clase de opiniones o de aportes o lo que fuera. Entonces, bueno, eso en mi caso particular, a mí realmente me gratifica y me gusta, porque yo no quiero escribir para hacer catarsis. Yo escribo porque me gusta escribir, me gusta crear, me gusta inventar, y quiero que lo que escriba sea un producto bueno, sea un producto literario, que no sé si a esta altura de mis escritos es. Yo estimo que voy en camino, y esto me parece valiosísimo en este espacio que tenemos con Cintia. Perfecto. Y tenemos a Maximiliano y me parece que alguien había levantado la mano y se me fue ahora, ¿no? Bueno. Y una pregunta más que quería saber, ¿es poesía, haikus o solamente narrativa, cuentos, novelas, o también sueltan la mano con algunas cosas así? También quería saber si usaban cartas o ejercicios específicos. Andrea algo ya contó, pero si tienen algo más para decirnos. No, en nuestro caso es un taller de, digamos, tanto leer para escribir como el espacio de escritura están orientados a narrativa, a prosa. Cuento, novela, relato. Bien, De caso igual, o sea, nosotros leemos solamente narrativa en el club de lectura y por supuesto que en el taller de escritura también está orientado a la narrativa. perfecto. Y nos Yo falta... voy alternando. En realidad este año sí, es un libro por mes que es de narrativa o narrativa breve o novela, pero me gusta mucho la poesía, entonces trato de ir intercalando por ahí para sumar algún ejercicio. Traigo ciertas poesías. El año pasado trabajamos bastante con haikus, por ejemplo. Así que sí, principalmente es narrativa, pero cuando podemos leemos poesía y escribimos también a partir de eso. Y después quería comentar que un recurso para lo que es más lúdico, que me gusta mucho, seguramente las conocen, son las cartas Tincuy, por ejemplo, uno de los mazos es Postdata, que para escribir cartas justamente. Otro que tengo es de versos de Alfonsina Storni. Tengo uno de surrealismo. Bueno, tengo varios porque la verdad es que me resultan muy prácticos y muy divertidos, y se pueden variar las propuestas, así que también jugamos con esos recursos. Y acá también tenemos a Carmen, que había levantado la mano, que se me había ido. Carmen, ¿querés comentar? Hola, A ver qué se hace. No se escucha. Ahí está. ahora Perfecto. sí. Bueno, buenas tardes. En nuestro taller yo retomo algunas líneas de lo que he escuchado que me ha parecido interesante. Por ejemplo, lo que decías como librera de la gente que publica cuando su texto no está totalmente con la calidad necesaria para lograr una gran difusión. Me parece que de todas maneras es valioso eso, de esa autopublicación en algunos casos. Porque, por ejemplo, en mis talleres hay gente grande
y que siente que ya no va a tener oportunidad de ser el escritor o la escritora, entonces por eso llegan a la autopublicación, porque quieren dejar como un legado lo que escriben. Y por eso también es importante esta forma de crítica en la que, en primer lugar, porque todo texto tiene algo bonito que ofrecer, siempre hay algo, siempre hay un acierto, y después mejorarlo de alguna manera o sugerirles mejoras. Y yo creo que en el proceso de lectura se va dando eh, una necesidad de escritura, perdón, se va dando una necesidad de leer. Entonces cada vez la gente necesita leer más, porque cada vez se siente más motivada a encontrar nuevas formas de escritura. Entonces, para mí que puede ir por los dos lados, las personas van por los dos lados. Algunos solo van a leer a mi taller y después deciden escribir, y otros van a escribir y después deciden leer. Es decir, no sé si son las dos caras de la misma moneda, no sé si esa sería mi metáfora, pero sí me parece que el que está motivado por la literatura, por un camino o por el otro, llega a esa conjunción de la lectura y la escritura. Y ahí está la tarea de los coordinadores de talleres. La tarea es elegir y creo que están, por eso quiero agradecerles este espacio, porque está bueno que nos comentemos qué libros, qué cosas, qué recursos, qué juegos son funcionales para esta tarea de acercar esos dos extremos, la lectura y la escritura. Y por ejemplo, acabo de anotar bonsai, que no lo conocía, y así. Y en mis talleres lo que hacemos es leer clásicos y novedades, leer poesía, leer narrativa. Todavía no nos hemos aventurado con dramaturgia, pero debe ser interesante también. Bueno, eso. Y muchas gracias. Bárbaro, muchas gracias. Carmen es de Mendoza, yo te había leído antes, ¿no? En el Sí, chat. sí, Perfecto. sí. Hablando de libros, que nos queda poco tiempo, ¿qué libros le parecen así infalibles? Eso que decís, con eh, se lanzan a escribir, que son motivadores, que funcionan, que pasan los años y ese libro no falla si tienen alguno. Y también si tienen algún ensayo sobre escritura que quieran recomendar, también me parece que puede ser interesante para todos los que estamos aquí. O sobre leer y escribir. Ah, esto es libre, lo que quieran. Eh, Eh, a mí hay un montón de libros que me parece que están buenísimos, pero que tienen que ver con, sobre todo con el punto de vista, con el descubrir narradores, con el descubrir nuevas maneras de contar. Eh, para mí, Bonsai es un libro que me parece que desde lo contemporáneo explica perfectamente qué es literatura y me parece que aparte lo hace desde una perspectiva fantástica. Bueno, yo soy muy fanática de Andrés Rivera, me parece que ahí hay algo de poder descubrir autores que por ahí no son tan populares como uno cree, pero que son maravillosos, ¿no? Que juegan con una perspectiva, con el poner, ¿no? Con el construir personajes que están quizás del otro lado completamente del autor. Esta cosa de disociar autor y narrador me parece que lo maneja de una manera que no se puede creer. Y después sí hay algo que recomiendo siempre porque me parece que si te gusta escribir, tenés que leer que son los cuentos de Silvino Campo. Me parece que yo siempre hago el chiste de que no importa qué escribas, acerca de qué escribas, siempre Silvino Campo escribió un cuento y lo hizo todo lo que a vos se te ocurre, lo pudo resolver en 2 páginas y media de la forma más maravillosa. Y me parece que ahí hay algo de Silvino Campo, me parece que te plantea que la literatura no tiene límites, ¿no? Que un texto puede ser lo que vos quieras que sea y si tengo que recomendar algo que para los que están empezando a leer y por ahí dicen, ay, es muy largo, no me engancho, no sé qué, los cuentos de Silvino Campo cortitos, contundentes y te dejan así como regulando, ¿no? Me parece que es una buena manera de empezar. Perfecto. Seguimos con Antonella, Andrea. sí, yo pienso, bueno, hoy la mencionaba a Liliana Villanueva, leí Maestros de la Escritura, que si no me equivoco lo compiló ella,
y después tiene otro de específicamente de taller de escritura, que también da unos consejos muy buenos. Leí Mientras escribo de Stephen King, que paradójicamente empecé por ese libro, no había leído nada de él antes, y me pareció muy, muy claro y también una hermosa historia de cómo entró en el mundo de la escritura. Y después de literatura, bueno, Alejandro Zambra lo adoro, poeta chileno, me parece una gran novela, que a pesar de que es un libraco, uno se lo devora, me encanta, Silvina Ocampo también. Eh, Hace poco descubrimos en el taller a Guadalupe Nettel, que la recomiendo muchísimo, la escritora mexicana. Y no sé, hay tantos que uno cuando quiere recomendarse se empantana, pero sí, esos autores la verdad que los disfruté, los disfrutamos juntos en el taller. Bueno, la mencionaban a Claire Keegan, que hoy vi que va a venir al FILBA este año, así que no nos podemos perder esa entrevista. Y bueno, Samantha Schweblin, obvio, yo también siempre la recomiendo. Perfecto. Y entonces seguimos, acá están recomendando a Eve Ward con sobre escritura, las clases también, una grande. Y bueno, Abelardo Castillo, creo que también es otro. Y bueno, y amo que hayas reivindicado a Andrés Rivera. Hay autores que no los está leyendo nadie, se lo están perdiendo porque no están en los reels. Por Dios, que Andrés Rivera llegue a un reel así, lo empiezan a leer. Porque de verdad es muy injusto lo que está pasando con una generación de escritores argentinos que duermen en los estantes de la librería y no se lo merecen. Pero bueno, viste, hay mucho reel y mucho autor que capaz que lo merece, ¿no? No estoy hablando que no, pero hay autores que no, que han quedado ahí. Soriano es otro, que yo a veces los veo en los estantes y digo, che, ¿quién los va a volver a leer? Como que como que quedaron ahí y bueno, así que yo trato Sí, de, y en plan de reivindicación, por favor, Marco de Nevi. O sea, no bueno, es solo, digo, es como uno lo lee y decís, por Dios, ¿qué pasa que nadie lee Marco de Nevi, que es uno de los grandes autores argentinos y que ahora que está tan de moda, ¿no? Esto de la literatura fantástica, lo extraño, los autores argentinos son maestros en hacer eso pero es hace como, años. como que nos vamos de Borges, Cortázar y algunos y nos dejamos afuera Bioy, que no lo lee tampoco nadie mucho, y le pegamos un salto a Selva Almada, que está todo bien, a Samantha, y está buenísimo, que sí, pero nos quedó en el medio como una generación. Ahí está, Haroldo Conti, Héctor Tizón, bueno, me alegro que nos acordemos, porque yo quizás cuando los veo ahí en los estantes, digo, nadie va a llevarse nunca, y a veces los pongo, viste, en la mesa para mezclado con las novedades. Y digo, a ver si alguien lo agarra. Pero bueno, es una porfía mía, pero bueno, me alegro haber escuchado. ¿Y Andrea? Bueno, en el club de lectura, como dije antes, leemos solamente cuentos y también hacemos entrevistas a los escritores firmatenses, o sea que una vez al mes nos visita un escritor de nuestra localidad, a lo cual les hacemos preguntas, nos cuentan sobre su proceso creativo, cómo llegó a la publicación, bueno, y demás preguntas que tienen que ver con su proceso creativo y de publicación. Y bueno, bueno, generalmente siempre nos dejan un libro y ese libro sí circula dentro del club de lectura, que generalmente son novelas. Y bueno, para recomendar, yo recomiendo Inundación, que lo tengo acá, no sé si lo ven, que es de Eugenia Almeida, que es, bueno, es un libro espectacular como para leer. Bueno, también como Antonella también dice, mientras escribo, me parece que también es Stephen King, me parece que también estaba buenísimo leerlo. Y creo que también es una forma de conocerlo a Stephen King desde otro lugar. eh, y bueno, como para recomendar, leemos mucho contemporáneo, o sea que lo que va del año pasado y este año hemos leído, bueno, Samantha Schweblin, eh, leímos, bueno, Juan Sasturain, leímos, bueno, algunos,
no, bueno, ahora no recuerdo otro bueno, de Falcón, leímos de Claudia Piñeiro, o sea, pero muchos son, la mayoría son contemporáneos. Y bueno, por supuesto que yo recomiendo, a mí amo a Cortázar, así que recomiendo los cuentos de él. Bueno, 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 hoy justo estaba viendo, bueno, Alejandra maravilla. Camilla también, que ahora vamos a ver, que me parece un relato hermoso que es Partir, perdón. Me encanta. Sí. También, y bueno, ese es el próximo cuento que vamos a estar leyendo. Y también, bueno, quiero comentar también que no dije antes, es que también leemos microrelatos. Ah, eso está bueno también. Sí, sí, les Y gusta sí, mucho porque el microrelato ese está tan compilado, bueno, y así que bueno, le gusta mucho las actividades que podemos realizar con los microrelatos. bueno, estamos llegando a su fin. Me parece que estuvo muy interesante el encuentro. Em, Les iba a adelantar un poco que va a ser el próximo, pero me van a decir que no. Bueno, voy a spoilear un poco. No, el próximo porque vamos a hablar con clubes de lectura que están relacionados con universidades, con institutos terciarios y con secundarios. Bueno, con la idea de abrir, porque no sabe la diversidad de clubes que hay en todo el país, la verdad que es hermoso ver todo lo que se está leyendo y todas las maneras y los clubes diferentes que hay, así que la idea es ir mostrándolos todos y también me pareció interesante clubes en ese sentido. Va a haber alguien de la UTN, de un instituto terciario y de un secundario, así que vamos a ver experiencias distintas que me parece que puede estar muy bueno. Bueno, les agradezco a todos por la presencia, a Cintia, Antonella y Andrea, la pasé muy bien y que tengan muy buen fin de semana todos. Nos Muchas encontramos en Gracias. gracias. Facebook. Gracias Bueno, a vos muchas por el gracias. Muchísimas espacio. gracias a todos. Un Gracias. placer. Muchas gracias. Chao, Gracias. chao, gracias. Chao.